Saludos hermanos y hermanas, Padre Diego con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, miércoles 2 de junio. Leemos hoy en el Evangelio de Marcos, el capítulo 12, los versículos 18 al 17. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirmaban que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza, en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Tercera de las 5 controversias que Jesús tiene en Jerusalén con los líderes. Pero aquí tenemos un grupo distinto. Es la primera vez, y creo que la única vez, en la que Jesús se enfrenta como en un argumento teológico con este grupo, los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos era el grupo político que ostentaba el poder. Su nombre viene del sumo sacerdote Sadoc. Entonces ellos son como los descendientes de este sumo sacerdote, son los que tienen el poder religioso y político. Recuerden que son como la misma cosa en la época antigua. Y pues por supuesto tenían una vida muy cómoda, muy muelle, no tenían sufrimientos, no eran perseguidos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este grupo no cree en la resurrección de los muertos, no como creen los fariseos o el resto o muchos de los judíos que creían en la resurrección de los muertos como una forma de vindicación del sufrimiento humano. Entonces los saduceos dicen: no hay resurrección de los muertos. Y para probar su punto, ellos traen entonces un texto del libro del Deuteronomio en el capítulo 25, que es la ley del levirato, que habla sobre el matrimonio. Voy a leerles unos versículos de esta ley del levirato, capítulo 25 del libro del Deuteronomio. Si unos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará fuera con un hombre de una familia extraña. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por esposa y cumplirá con ella el deber de cuñado. Y el primogénito que ella dé a luz perpetuará el nombre de su hermano difunto. Así su nombre no se borrará de Israel. Básicamente es que la mujer tenía que buscar marido entre la propia familia de su difunto marido para que el nombre se perpetuara, etc. Muy bien, entonces vemos que la respuesta de Jesús va como por otro lado y les dicen: no han entendido, no entienden, y se basa en 2 puntos. El primer punto es la naturaleza de la resurrección y el segundo punto es el poder de Dios. Con respecto al primer punto, la naturaleza de la resurrección, creo que San Pablo ya lo explica muy detenidamente. ¿Cuál es la naturaleza de la resurrección? En el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, dice simplemente, uno de los versículos dice: se siembra un cuerpo corruptible o un cuerpo natural y se cosecha un cuerpo espiritual, ¿sí? Es decir, no podemos aplicar las categorías físicas que nos rigen en este mundo a la resurrección de los muertos, porque eso entonces traería preguntas tan absurdas como la de los saduceos. Después de la resurrección, entonces, ¿quién va a ser el marido de esta mujer porque se casó con los 7? O, por ejemplo, ¿cómo va a lucir nuestro cuerpo cuando resucitemos de entre los muertos? ¿Como cuando somos niños o como cuando somos adultos? ¿Cuál va a ser nuestro cuerpo entonces en la resurrección de los muertos? O por ejemplo, si una persona muere desmembrada
O inclusive la pregunta por la cremación de los cuerpos, ¿cómo va a ser Dios para resucitar un cuerpo que fue cremado, ¿sí? que está hecho en cenizas? No, porque no se aplican las categorías físicas de este mundo, ¿sí? De esta dimensión con la experiencia de la resurrección. Entonces es una cosa completamente distinta. Vayan a la primera carta de Corintios en el capítulo 15 para que vean un poquito como esto. Después entonces el segundo argumento que utiliza Jesús es el poder de Dios, cuando dice Dios no es un Dios de muertos sino de vivos, ¿sí? Y aquí sigo entonces el comentario de dos grandes intérpretes del Evangelio de Marcos, los jesuitas, el padre Donahue y el padre Harrington, que dicen: la resurrección es un regalo de Dios, es la vindicación de los justos que permanecen fieles a Dios en tiempos de prueba y sufrimiento. Y Jesús se convierte en el primero y en el mejor ejemplo de su propia enseñanza. ¿Cómo entiende usted la resurrección? ¿Cómo le explicaría a alguien que no tiene ni idea acerca de la resurrección? ¿Qué imágenes utilizaría? Porque tal vez la única forma que tenemos para hacerlo es a través de imágenes. El único resucitado que ha vuelto a la tierra para contarnos cómo es esto es Jesús mismo. Entonces, ¿qué imágenes utilizaríamos nosotros para explicarla? ¿Usted es de los que cree que la resurrección de los muertos es como una resucitación de los cuerpos, como los zombies? Sí, un muerto que se levanta de la tumba. ¿Cómo lo entenderíamos? Vamos a leer nuevamente este evangelio. También es muy interesante ver cómo los saduceos utilizan las escrituras de manera literal para probar su punto, su argumento. ¿Cuántas veces hemos visto esa escena con tantos hermanos, no solamente protestantes, también católicos, que utilizan las escrituras de manera literal para probar ciertos puntos, ciertos debates o para justificar ciertas acciones? Las escrituras deben ser interpretadas, siempre deben ser interpretadas, y Jesús nos da un ejemplo de ello en este evangelio. Un feliz y bendecido día para todos. Nos vemos mañana con el mensaje del evangelio, por supuesto con un cafecito, y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salud y chao, chao.